Luego del hundimiento de la reforma a la justicia que le daba impunidad a los altos dignatarios involucrados con paramilitares y narcotráfico, vuelve y juega la propuesta. Ahora viene del uribismo, que plantea una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la rama. Para analistas como Fernando Carrillo, la justicia solo requiere decretos y que le den más presupuesto para hacerla más ágil y eficiente. Por ello, muchos piensan que lo que quieren los seguidores del expresidente es garantizarle un tercer periodo e impunidad para sus exfuncionarios investigados o en la cárcel. Expertos y opinadores afirman que el proyecto que proponen los senadores Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez para convocar una Asamblea Nacional Constituyente no será aprobado por el Congreso tras su desprestigio. Es absurdo que en este momento hagamos otra modificación después de la última que tuvimos en el 91 para poder jugar frente a los intereses del gobierno. Que todos nos juzgaran por igual, o sea, que tanto ellos como congresistas fueran investigados, no las demás personas, o sea, que nos juzgaran por igual. Que se reforme la justicia, pero que se reforme para bien, porque sí, hay mucha corrupción de todos modos y en el Congreso se maneja mucho esa corrupción, ¿no? Si es por salvar a esta gente que le está haciendo daño al país, pues está muy mal y ojalá pues que se tomen medidas justas, ¿no? Hasta que la gente que llega a dirimir nuestra nación no tengan claro unas ideas pensando en el pueblo y en el común de la gente, vamos a seguir en lo mismo. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted desde su hogar se forme opinión y sepa qué está pasando en el país con un análisis profundo. Hoy vamos a hablar de las distintas formas en las que se quiere revivir la reforma a la justicia a propósito de esta segunda legislatura que arrancó el Congreso de la República. Para ello tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Armando Novoa, él es ex constituyente y además dirige la Fundación Plural, que acoge a los ex constituyentes de 1991. Doctor Novoa, entremos en materia. El Congreso de la República en la legislatura pasada hizo una reforma a la justicia que parecía más bien una reforma para garantizar impunidad a las altas figuras del Estado y realmente no le daba una justicia, un acceso pronto a la justicia a los ciudadanos. Esa reforma, ese entuerto, de alguna manera se hundió con unas objeciones presidenciales, una citación a extras y el mismo Congreso terminó hundiendo el monstruo que había creado. ¿Para usted eso fue el procedimiento adecuado? Lo que hizo el presidente está en contra de la Constitución porque la Constitución expresamente prohíbe la posibilidad de que en sesiones extraordinarias el Congreso se ocupe de reformas constitucionales. De ninguna manera en una sesión extraordinaria las cámaras podían ocuparse de esa reforma bien para hundirla o bien para hacerle las modificaciones que algunos pensaban hacer. De manera que ese cadáver quedó mal enterrado y será la Corte Constitucional la que diga con claridad cuál debió ser el procedimiento ajustado a la Constitución para el efecto. Precisamente usted presentó una demanda en ese sentido para que esa reforma quede bien sepultada. Así es. El comité promotor del referéndum derogatorio de la reforma a la justicia presentó una demanda contra la reforma y contra el procedimiento que utilizó el gobierno y el Congreso. Es una demanda de cerca de 8 radicadas en la Corte Constitucional. A la fecha entendemos que han sido admitidas las 2 inicialmente presentadas y estamos a la expectativa de ver qué ocurre y qué trámite le da la Corte, entre otras, a la que nosotros presentamos. Una cosa, digamos, que a la opinión pública le puede llamar la atención, es que una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, digamos, vendida desde el mismo Congreso de la República, que como usted dice, pues mostró grandes vicios al tramitar la reforma a la justicia, pues vuelva, digamos, a tener las mismas metas que tenía la otra, que era garantizar la impunidad.
eso no es como peligroso, es decir, el Congreso tiene como la moral, más bien sería la pregunta, para empezar a proponer desde ya otra vez una reforma a la justicia. Lo que no pudieron lograr por la vía del Congreso, por la reacción ciudadana que se produjo, ahora se pretende alcanzar por la vía de una asamblea constituyente de origen uribista. El tema, la fiebre, la calentura no está en las sábanas. Lo que realmente hay que hacer es buscar los mecanismos para purificar la política y para depurar ese sistema tan perverso de representación que tenemos en el Congreso actual. Es que actualmente hay 80 congresistas investigados tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Consejo de Estado. Volvemos a cometer el mismo equívoco con esta iniciativa de pensar que como el sistema político tiene altos niveles de corrupción, lo que hay que hacer es reformar la justicia para cortarle alas en los controles judiciales a la actividad, especialmente de la clase política que tiene asiento en el Congreso de la República. Pero además ahí hay militares, hay expolicías, hay exfuncionarios del DAS, etcétera, que también tienen que responder por una serie de delitos y tal vez a ellos también se les quiere garantizar impunidad. Permítame, ya me responde esa pregunta, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Bueno, seguimos hablando con el doctor Armando Novoa sobre todas las estrategias que hay para revivir la reforma a la justicia. Doctor Novoa, usted me decía, al parecer lo que quieren es quitarle alas a la justicia para que investigue a todos los congresistas que tienen que ver con el tema del paramilitarismo, para que de pronto paguen unas penas muy cortas, salgan muy rápido de la cárcel, etcétera. Pero también como esto viene desde el uribismo y hay tantos funcionarios del antiguo gobierno, exministros, exmilitares por falsos positivos, incluso se hablaba ahí de un fuero militar en la misma reforma a la justicia, ¿no hay también ahí como un halo para cubrir también todos esos delitos de otros exfuncionarios, no solo el Congreso de la República? Recordemos que en el proyecto inicial de reforma a la justicia, en su segunda vuelta, el ministro de Defensa y el ministro del Interior decidieron incorporar en el texto una reforma al régimen de la justicia penal militar. Sí. Por presión de la opinión pública y de algunas organizaciones no gubernamentales internacionales que tratan el tema de los derechos humanos, el gobierno decidió retirar ese aspecto de la reforma a la justicia y tramitarlo como un proyecto en forma separada, que justamente en esta legislatura que se inició debe surtir su segunda vuelta. Ese proyecto tiene una serie de problemas muy graves para la democracia y la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, establece una serie de mecanismos de protección hacia los militares y agentes estatales involucrados en delitos graves contra los derechos humanos, que en principio debían ponerse en conocimiento de la justicia penal militar y no de la justicia ordinaria, como ha venido ocurriendo en algunos casos hasta el día de hoy. Entonces hay razón por parte de las voces que llaman la atención sobre el enorme riesgo de impunidad que generaría la aprobación de esa reforma a la Constitución. Yo he dicho en algunas ocasiones que si, como lo han dicho algunos altos mandos militares y el propio presidente de la República, a través de la reforma constitucional del marco jurídico para la paz, de que estamos muy cerca de la terminación del conflicto armado, no tiene ningún sentido modificar
el régimen de la justicia penal militar para darle más garantías a los militares involucrados en estos graves delitos. Lo que debíamos pensar es en algunas reformas que permitan disminuir el tamaño del ejército y hacerlo más funcional a una democracia sin los niveles de violencia que tenemos. Pero paradójicamente ese proyecto parecería que crea más garantías para acciones sin control por parte de los miembros de las fuerzas militares en zonas de conflicto. Doctor Novoa, si la justicia se quiere reformar y tiene como todos estos vericuetos para generar impunidades en distintos sectores, se preguntaría uno, ¿hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una justicia que funcione en Colombia? ¿O eso se puede hacer a punta de decretos, dándole más recursos a la Fiscalía, dando más recursos para investigación? Hay algunos sectores que señalan que es necesario de todas maneras hacerle algunos ajustes al diseño institucional, al diseño de la Constitución en materia de la justicia, pero las preocupaciones principales del ciudadano a pie no pasan por allí. Yo voy a colocar un ejemplo que es pertinente por el escenario en el que estamos en este programa. Miles de empleados reclaman sus pensiones de jubilación por años ante el Instituto de Seguros Sociales, ante las distintas entidades que tienen la obligación institucional de reconocer las pensiones, y pasan años sin que eso ocurra. La gente tiene que ir masivamente a la justicia y la justicia también se toma otro tanto tiempo. Muchas veces cuando se reconocen las pensiones judicialmente, la gente ya está muerta. A la gente le preocupa eso, la falta de celeridad, la morosidad en la justicia, la congestión, las dificultades de la gente para acceder al aparato judicial, que es un derecho que constitucionalmente está consagrado en nuestro artículo 228. Esas reformas no necesitan de cambios constitucionales, necesitan de políticas públicas, necesitan de más recursos, necesita de una acción concertada del Estado con control y seguimiento ciudadano. A mi manera de ver, uno de los elementos sobre los cuales deberíamos insistir con mayor fuerza es que los poderes del Estado, incluso la rama judicial, no hay quien los ronde, no hay quien los controle. Se controlan entre ellos en un sistema de canje de favores, pero la ciudadanía está ajena a todo ese tema. Y ese principio de colaboración armónica de los poderes públicos en la reforma a la justicia, algunos analistas señalaron que lo habían confundido con una especie de concierto para delinquir. El gobierno y el Congreso le daban a los magistrados unos beneficios pensionales, unos beneficios de aumentar la edad de retiro forzoso, y los miembros de las Cortes guardaron silencio sobre el alcance de esa reforma a la justicia, con algunas excepciones, entre ellas la muy destacada papel que ha tenido la Corte Constitucional. Mire, después de que se hundió la reforma a la justicia, la Corte Suprema de Justicia ha condenado y ordenado la detención de 4 congresistas. La última de ellos, la expresidente del Senado de la República, Dilian Francisco Toro, que fue detenida por encontrarse involucrada en delitos de narcotráfico. Doctor Novoa, esta Asamblea Nacional Constituyente que se está proponiendo, podría empezar diciendo, sí, vamos a reformar solo la justicia, que es aparentemente el tema, digamos, central, pero ahí no podrían luego meterse otras cosas. O sea, decía Armando Benedetti, una Asamblea Nacional Constituyente empieza, uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Después le pueden meter cosas de reelección, funcionamiento del Congreso, etcétera. Sí, la Constitución establece que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que convocarse con un temario predeterminado en la ley de convocatoria que expide el Congreso. Pero la experiencia del año 91 indica que establecer unos límites infranqueables para las competencias de esa constituyente son absolutamente inciertas. En uno de los proyectos se trata el tema de la reelección, es cierto, para prohibirlo, pero
de acuerdo a la composición eventual de esa asamblea, podrían llegar esos constituyentes a la consideración de que lo que hay que hacer no es prohibir la reelección, sino permitir la reelección del presidente Uribe, que es un hombre que a juicio de quienes promueven ese proceso tiene la capacidad para sacar al país de la crisis en una ideología absolutamente de mesianismo institucional, de que el poder pasa solamente por las personas y no por las instituciones. De manera que eso no está descartado y es uno de los graves peligros que hacen absolutamente inconveniente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Permítame, doctor, no hacemos otra pausita y ya regresamos con este tema tan interesante de los vericuetos y las estrategias para una nueva reforma a la justicia por vía de una Asamblea Nacional Constituyente. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Bueno, doctor Novoa, usted hablaba hace un momento de que después de que se hundió la reforma a la justicia, la Corte Suprema ha podido capturar a congresistas que tenían casos de parapolítica, de narcotráfico, etc. Incluso han salido informes de que de los últimos 13 expresidentes del Congreso, 12 tienen investigaciones por parapolítica. Este hundimiento entonces ha permitido que la Corte Suprema actúe sobre la rama legislativa. Bueno, ¿cómo interpretar que durante el primer semestre de este año, cuando la reforma a la justicia se tramitaba en segunda vuelta en el Congreso, la Corte hubiera, digámoslo así, desacelerado su capacidad de investigación y juzgamiento sobre los congresistas? Yo no me aventuraría a hacer una afirmación concluyente, pero lo cierto es que una vez hundida la reforma a la justicia, la Corte activa nuevamente las competencias que le entrega la Constitución y ordena la detención, como lo decíamos anteriormente, de una personalidad que había sido presidenta del Senado de la República. Ya tenemos entonces 12 expresidentes del Congreso vinculados o a la parapolítica o a delitos de corrupción. Eso en una democracia consolidada es absolutamente insostenible. Es importante entonces que la Corte tenga ese respaldo ciudadano para que siga actuando. No solamente eso, digamos, la Corte tiene que seguir ejerciendo sus competencias en los términos que establece la Constitución, pero yo diría más. Yo diría que las Cortes, también el Consejo de Estado, deben estudiar muy detenidamente si los congresistas que votaron esa reforma a la justicia, teniendo investigaciones en esas corporaciones judiciales, no incurrieron en un conflicto manifiesto de intereses y no incurrieron en un prevaricato. De manera que entiendo que hay algunos movimientos ciudadanos, algunos activistas en estas materias que le están planteando o le van a plantear a las Cortes este tema, porque creo que eso sería el mejor castigo y la mejor sanción a esa clase política involucrada en delitos contra la ciudadanía, que las Cortes los condenaran o que en el caso del Consejo de Estado le retiraran la investidura. La muerte política de esos congresistas sería, digamos, la mejor consecuencia de todo este estropicio en el que nos metieron tanto el gobierno nacional como el Congreso de la República. Pero hay un debate porque dicen que los votos de los congresistas no se pueden cuestionar, ni se pueden juzgar, ni se pueden, no se pueden sancionar. Ah, claro, se alega la inviolabilidad del voto.
de los congresistas, que por supuesto en toda democracia es una prenda de garantía de protección del interés general. Pero otro fenómeno es que los congresistas investigados, prevalidos de esa garantía, legislen en beneficio propio, como se vio en las sesiones plenarias que hicieron en ambas corporaciones, algunos congresistas defendiendo que los cambios constitucionales se hicieran de cierta manera y no de otra, para protegerse de las investigaciones que tenían ellos mismos en curso. Me parece que es exagerado decir que la inviolabilidad del voto de los congresistas va hasta proteger conductas delincuenciales como fueron las que vimos en algunos casos de congresistas votando y elaborando, redactando normas en beneficio propio. Son dos cosas totalmente distintas y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional deberían, previa a una acción ciudadana, pronunciarse sobre esos dos temas. O sea que si eso sucede, ¿es posible que haya pérdida de investidura? Yo personalmente soy partidario, mejor dicho, soy más amigo de que la mejor revocatoria del mandato es que las Cortes impongan las sanciones a los congresistas involucrados en esas conductas. Por ejemplo, los integrantes de la Comisión de Conciliación. El presidente de la República dijo en algunas de sus intervenciones que algunos artículos aprobados en las comisiones de conciliación luego del 8º debate fueron redactados en la cárcel de La Picota. Bueno, si eso es así, el señor presidente tiene que decirnos con claridad cuáles fueron esos artículos, dónde están las responsabilidades, y esas responsabilidades deben recaer en primer lugar sobre los integrantes de la Comisión de Conciliación que sirvieron de correa de transmisión de esos intereses al momento de redactarse esas normas. Entonces, en lugar de estar discutiendo, discusión que por supuesto es válida en una democracia abierta como la colombiana, la posibilidad de revocar el mandato de la totalidad de los miembros del Congreso, yo creo que debíamos enfocarnos a hacerle frente al núcleo duro en donde está el mal de la corrupción. Esos miembros de esa Comisión de Conciliación deberían perder su investidura, como los miembros del Congreso que teniendo investigaciones votaron la reforma favorablemente. Esa es la mejor revocatoria del mandato, sería la tercera parte del Congreso. Un planteamiento bastante duro el que hace el doctor Novoa. Ya regresamos con la última parte de Contrastes. Los colombianos tienen toda la razón en estar indignados con lo que pasó con la reforma a la justicia. De eso no puede haber la menor duda, porque lo que intentaron era por completo inaceptable. Ahora, con respecto a qué hacer, hay que mirar las cosas. Con franqueza hay que decirle también a los colombianos que revocar el actual Congreso sería un proceso tan difícil que no se alcanzaría a hacer, porque las trabas, digamos, legales son, digamos, invencibles en ese sentido, o sea que eso no es posible. Ahora, con respecto a las circunstancias políticas de este asunto, pues uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no se piensa en revocar también al presidente de la República? Porque digamos que él fue el jefe de la unidad nacional, o sea, de los partidos santistas que hicieron este disparate en el Congreso de la República. Y además también cabría otra pregunta: ¿es justo quitarle la investidura a quienes no tuvimos nada que ver con esto? Y como sucedió con el Polo, desde el primer día dijimos que esa era una reforma por completo indeseable. Entonces, repito, toda la razón tienen los colombianos en estar indignados con lo que ha pasado, pero con respecto a qué hacer, por supuesto, hay que discutir con tranquilidad. Doctor Novoa, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, a través de unas misivas, ha dicho que él apoyaría una Asamblea Nacional Constituyente, o se ha dicho por los medios que esa es su postura. Entonces hay quienes dicen, ¿cómo es posible que el vicepresidente apoye una propuesta de Uribe y vaya en contra del presidente Santos, quien ha dicho que no aceptaría esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, no tengo mucha seguridad de que el vicepresidente de la República
haya hecho un pronunciamiento explícito de apoyo a la idea de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que conoce la opinión pública hasta el día de hoy es que el vicepresidente se pronunció a través de una carta pública en relación a la necesidad de acudir al diálogo para resolver el tema de las protestas de los indígenas en el departamento del Cauca. Sí. Me parece que esa carta es una carta atinada que busca poner una dosis de diálogo, de concertación, de negociación pacífica de un conflicto social de grandes y graves dimensiones en una zona afectada de manera drástica por el conflicto armado. Pero no conozco que se haya pronunciado de manera expresa por la Asamblea Constituyente. Sería absolutamente deplorable que el senador que está promoviendo esa iniciativa utilice algunas palabras que al paso le hubiera podido decir el vicepresidente para presentar esas palabras como un apoyo a su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Yo preferiría sobre ese aspecto esperar a que el señor vicepresidente haga un pronunciamiento expreso con sus propias palabras y a partir de ahí lanzar un juicio de valor sobre qué tan pertinente es que el vicepresidente, estando en la situación personal en la que se encuentra, haga un pronunciamiento de esa naturaleza. Él fue también constituyente, fue compañero suyo en la constituyente del 91 y fue una persona que impulsó varios de los derechos que están en la Constitución pero que se han ido perdiendo. ¿No será que tal vez el vicepresidente quiere volver a la Constitución del 91, es decir, recobrar derechos y no armar un entuerto de reforma a la justicia? Bueno, el señor vicepresidente Angelino Garzón tuvo un protagonismo muy destacado, sobre todo en temas sociales. Sí. Hay artículos de la Constitución como el artículo 53, el derecho de huelga, el derecho de asociación sindical, que tuvieron un apoyo y casi que fueron redactados de la mano del vicepresidente Angelino Garzón. Él ha insistido, por ejemplo, en otros momentos sobre la necesidad de que se expida un estatuto del trabajo. Eso no se ha cumplido en estos 20 años y estamos en mora de hacerlo. Yo siento que el vicepresidente, a pesar de que tiene algunas observaciones críticas sobre la Constitución que pueden ser discutibles y algunas de ellas válidas, creo que comparte enteramente la filosofía y el espíritu de la Constitución y creo que está dentro de quienes se alinean como defensores de esa obra, la más importante de cambio institucional a lo largo del siglo XX. Doctor Nova, nosotros le agradecemos mucho este diálogo y ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando con estas propuestas en esta segunda legislatura en el Congreso de la República. Con mucho gusto y buenas noches para toda la audiencia. A ustedes los invitamos para que nos sintonicen en 8 días aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, y para que sigan atentos a la realidad nacional y a las implicaciones que tiene esta en nuestras vidas. Buenas noches.